La semana pasada terminamos diciendo precisamente que como hijos de Dios nosotros no debemos de practicar el pecado. Cometemos pecados, pero no debemos de practicarlo. La segunda razón para vivir una vida santa es que Dios el Hijo murió por nosotros. Dígalo conmigo, Dios el Hijo murió por nosotros. Vamos a leer lo que dice el 4 al 8 de 1 de Juan 3, lea usted con su vista. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí mire, el apóstol Juan nos da dos razones muy interesantes por qué Jesús vino y por qué Jesús murió. Amén. Esas dos razones por las que Jesús vino y por las que Jesús murió fue para quitar nuestros pecados y la segunda para deshacer las obras del diablo. Amén. Esas fueron las razones por las que Jesús vino al mundo y por las que Jesús murió en la cruz del Calvario. No para ser reconocido como un personaje extraordinario, no para que ustedes y yo le rindiéramos un culto como se le rinde a Buda, a Mahoma, a la Virgen esta, al santo aquel. No, Jesús vino a la tierra para morir, para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Cuando el ser humano entiende ese propósito de Jesús por el cual vino, entonces ese ser humano le rinde gloria y le rinde tributo y le rinde devoción y le rinde amor a ese Cristo porque está agradecido que le perdonó y le quitó sus pecados y que vino a deshacer sobre él las obras del diablo. Amén. Si un hijo de Dios peca, indica que no entiende ni aprecia lo que Jesús hizo por él en la cruz. Es decir, si como hijos de Dios deliberadamente estamos pecando, entonces estamos en una situación muy delicada porque no estamos apreciando y valorando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos que tomar un respeto para lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Mire, a veces somos tan educados en nuestra forma de ser que cuando una persona nos hace un favor o nos hace un servicio, nosotros de alguna manera queremos corresponder. Mínimo decimos thank you, amén, o gracias, en español para los que se quedaron así como que. Pero mínimo nosotros decimos gracias a una persona que nos ayuda o que nos ofrece un servicio o que nos muestra un aprecio. Le correspondemos. Digo, la manera en que nosotros debemos de corresponder a Dios porque mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para quitarle esos pecados que nos condenaban y nos llevaban directito al infierno, es mostrarle por lo menos gratitud. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Todo aquel que comete pecado, 4 al 6, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, la Biblia hay varias definiciones que nos da acerca de pecado, porque algunas personas están diciendo, bueno, ¿y qué es pecado en sí? Yo no sé, tú sí sabes. Pero mire, para quitarnos las dudas, dice Romanos 14:23, apúntelo si quiere nada más, yo se lo voy a decir. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya estamos en un problema grave. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, usted y yo como hijos de Dios tenemos que andar en fe. Amén. Mire, déjeme le digo que algunas personas que nos decimos hijos de Dios, que nos decimos cristianos, los domingos en la mañana no estamos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos trabajando. Y estamos trabajando porque, pastor, es que hay que pagar los biles, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Está muy bien, no hay problema. Pero ¿dónde está la fe?
Hablo de casos que son con una actitud deliberada de no querer agradar y buscar a Dios. Amén. Hay unos casos donde mis respetos, no hay otra. El hermano, la hermana tienen que trabajar. Pero hay algunos que la verdad no tendrían. Mire, me está diciendo la hermanita Rosy que habló con una persona que le dijo, mire, yo trabajo así, 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 y los domingos es mi día más fuerte. Vino hace 15 días por primera vez a la iglesia. Dijo, pero me gustó tanto su iglesia. Me sentí tan a gusto que estoy pensando empezar a trabajar los domingos después de mediodía, después de que vaya a la iglesia. Bueno, él no puede hacer así. Hay algunas personas, mire, por ejemplo, veo a Mario, que a Mario a veces le tienen que hablar de emergencia, ¿verdad, Mario? Te hablan de emergencia y te tienes que ir a trabajar. Bueno, pero si no le hablaran, él está aquí, porque se ha ido de aquí. Él no dice, es domingo, a lo mejor me van a hablar, pues aquí me quedo en la casa. No, él viene a la iglesia, él espera la llamada, si le hablan va, y si no le hablan, pues aquí se queda. Hay casos donde personas trabajan, por ejemplo, veo al hermano Aldo, ellos trabajan en un lugar donde ya tienen horarios muy fijos y a veces le toca el domingo, no te puedes zafar, pero si por él fuera, él estaría aquí. Esa es la diferencia. Amén. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? Porque dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y a veces nosotros queremos depender de Dios, pero cuando ya no tenemos otra, mientras no, yo te ayudo, pero yo puedo. Y cuando ya no la complicamos, entonces sí, Diosito. Otra definición de pecado nos da Proverbios 24:9 que dice, el pensamiento del necio es pecado. La mayoría de nosotros tenemos pensamientos muy absurdos, mi hermanito. Le voy a dar otra definición más interesante. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será bueno que uno perdone a las personas que nos han ofendido? ¿Será bueno? Hay algunas gente que dice, pues depende, pastor. Sí, hay gente así, la verdad. ¿Será bueno dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello que está afectando, por ejemplo, nuestra salud? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y por último, toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Usted dirá, pero ¿qué es esa injusticia? Recuerde que la justicia, si la medimos en términos de su criterio y del mío, entonces vamos a tener un pleito grande. Porque lo que yo creo que es justo, para usted es injusto. Lo que usted cree que es justo, para mí es injusto. Entonces, para no batallar, vamos a mirar todas las cosas de acuerdo a la justicia de Dios. Y todo lo que esté en contra de la justicia de Dios, eso es pecado. El apóstol Juan define el pecado como una infracción y como una contaminación. Yo el otro día les explicaba, si usted, por ejemplo, miran, el Richard no ha estado cuando pongo ese ejemplo, a ver si cae el Richard. Richard, si tú un día vas manejando, por ejemplo, y te pasas una luz roja, ¿qué pasa? ¿Cómo? Puedes matar algo, pero haz de cuenta que no mataste, nada más pasaste la luz roja. ¿Qué pasó? Nada. No, infraccionaste la ley. Es un pecado. Aunque no te vio el policía y te dio ticket, como quiera, usted cometió una infracción. Amén. Y a veces, como no nos dan ticket, nos lo seguimos pasando y pasando y pasando y pasando. Uno hace concha cuando no recibe lo que merece. O sea, por el hecho de que cometemos pecaditos o pecadotes y no nos pasa nada, no quiere decir que Dios se está haciendo de la vista gorda. Nos está teniendo misericordia, pero no está pasando por alto nuestro pecado, porque por ese pecado murió Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que considerar el hecho de que Jesús murió por nosotros en la cruz, fue para quitar nuestros pecados, llámese como se llame su pecado. Amén. Ahora, el énfasis que el apóstol Juan hace en estos versículos no está en los pecados, que es un plural,
sino en el pecado, que es singular. Es decir, la diferencia está en la actitud que uno tiene para seguir cometiendo pecados. Amén. Los pecados vendrían a ser el fruto, pero el pecado es la raíz. ¿Alguna vez usted ha trabajado en su jardín y ha visto hierba mala y ha ido y la ha arrancado? Y queda bien bonito el jardín, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Al ratito vuelve a crecer, porque usted nada más la fue a cortar por encimita. Hay que escarbarle tantito y sacarla de raíz, porque mientras no la saquemos de raíz, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Así es el pecado. Es una raíz en nuestro corazón que mientras no lo saquemos, entonces va a seguir dando fruto en actitudes equivocadas. El hecho de que Dios es amor no significa que Dios no establezca condiciones, reglamentos, instrucciones para su familia. ¿Usted es hijo de Dios, hija de Dios? ¿Le gusta saberse hijo de Dios, hija de Dios? Pero a un papito allá en la casa nos ponía ciertas reglas que no las atendíamos, me queda bien claro. ¿Verdad que sí? Pero Dios no es así. También Dios, porque nos ama, nos pone ciertas reglas, nos da ciertas instrucciones para que las obedezcamos con todo y que Él nos ama. ¿Alguna vez usted tuvo que decirle a su hijo que es toda su adoración, a su hija que es toda su adoración, le ha tenido que decir no a algo que ellos querían? Y precisamente porque te ama muchísimo, te dijo no. Así algunas veces también porque Dios nos ama, nos dice a muchas cosas no. Y entonces no tenemos que reaccionar como unos niños chiflados, como dicen por aquí, de pensar que Dios no nos ama. No, por el contrario, porque Dios nos ama, nos dice algunas veces no. Dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Un hijo de Dios, en comparación con uno que no es hijo de Dios, se conoce porque el primero guarda los mandamientos de Dios. Amén. El otro día yo les explicaba que la Biblia, si hacemos una lista de las cosas que la Biblia prohíbe que usted y yo hagamos, es una lista muy cortita, de verdad, muy, muy cortita. Pero si hacemos una lista de las cosas que la Biblia nos dice que sí hagamos, es una listota, mi hermano. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted y yo, en lugar de estarnos ocupando y preocupando por lo que no podemos hacer, mejor preocupémonos y ocupémonos en lo que debemos de hacer. Amén. Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros vamos a hacer la diferencia de si somos hijos de Dios o no, si guardamos sus mandamientos, si hacemos lo que Él nos dice. 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gloria a Cristo. Mire, hoy en día hay algunas corrientes que dicen que usted se merece todas las naciones del mundo, que usted lo único que tiene que hacer es pedir con fe y el Señor. Bueno, mire, hay algunos predicadores que cuando enseñan le dicen a la gente, y no vuelva a decir sea hecha tu voluntad, porque usted tiene el poder de la palabra para declarar las cosas y que así sean. Yo digo, ay, Dios mío, no es así, la verdad no es así. Dice la palabra, todo lo que nosotros pidamos al Padre en su nombre será hecho. Eso dice la Biblia, si guardamos sus mandamientos. No te ha respondido porque no has guardado sus mandamientos. Sencillo. Dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos papitos hay aquí? Levante su mano. Cuando nuestros hijos hacen lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que nos agrada, y luego vienen y nos dicen, préstame el carro, ¿cómo usted le dice que no? ¿Cómo le dice que no? Mijo, no te lleves el carro, llévate el Rolls Royce que está ahí en la cochera. Es un ejemplo muy burdo que puse. Cuando los hijos hacen lo que nosotros queremos, se comportan de la manera adecuada, entonces uno es muy difícil que le diga que no. Cuando nos están pidiendo algo, obviamente que es para su bien. ¿Sí me están captando la idea, hermanitos? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjate, aquí está hablando de amar a los hijos de Dios y de amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Es interesante que algunos cristianos no nos amamos unos a otros. Y la característica de un cristiano es que pueda amar a su hermano, a su hermana. La rebeldía es la raíz del pecado. Los hijos de Dios no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos hizo libres, dicen amén. Pero los hijos de Dios tampoco tenemos que ser infractores de la ley de Dios. Sí somos libres ya del pecado, pero eso no nos da derecho a estar infraccionando una y otra vez la ley de Dios. Mire, yo creo que el pecado es como el amor, porque son cuestiones de voluntad. Usted peca, yo peco porque quiero. Y usted ama, yo amo porque yo quiero. El pecado como el amor es una decisión que usted y yo tomamos. Alguien dijo que lo único que hace el diablo es ponernos un puñal delante y nosotros lo tomamos y nos lo clavamos. Nosotros lo decidimos. Así como nosotros decidimos a quién amamos. Ah, no, pastor, eso no es cierto porque al corazón no se le manda. Bueno, al tuyo no. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener dominio propio. El pecado es como el amor, una cuestión de voluntad. Somos nosotros rebeldes cuando colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y eso no es correcto. La voluntad de Dios tiene que estar por encima de mi voluntad. Ahora, el pecado no se revela siempre por un comportamiento determinado. Déjeme le explico. Usted y yo no podemos decir que, bueno, a veces decimos que una persona es pecadora porque hace esto o hace aquello o hace el otro. Pero a veces una persona no tiene un comportamiento inapropiado o no tiene un comportamiento equivocado y sin embargo hay pecado en su vida. A veces el pecado no se mide en una actitud o en un comportamiento determinado, sino en la rebelión que hay en el corazón, en la actitud que hay en uno. Por eso debemos de cuidar nuestras actitudes. Un hijo de Dios no puede practicar la rebelión porque nosotros ya nacimos de nuevos. Y si usted se da cuenta en la Biblia, el primer pecado que se dio fue el de la rebelión. El diablo dijo, no quiero. Así que, bye bye. Cristo murió para quitar nuestros pecados. En algunos de nosotros todavía está trabajando y es un proceso que se da. Pero algunos de nosotros todavía estamos aferrándonos a ciertas cosas que no queremos dejarle a Dios que quite de nuestras vidas. El versículo 6 del capítulo 3 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, permanecer, diga conmigo permanecer. Significa estar en comunión íntima con Él.
Permanecer es tener una comunión íntima, personal con Él y no permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Eso es permanecer. Que nada se interponga entre usted y su relación con Cristo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios han llegado al fracaso? Porque permitieron que otras personas ajenas a ellos se metieran en ese matrimonio. Entre usted y Cristo, en su relación, no debe de existir absolutamente nadie. El problema es que entre Cristo y yo está fulano y mengano y perengano y y todo lo demás. Entre Cristo y yo no debe de existir nada que intervenga en esa relación. Eso significa permanecer. Que nada se interponga entre Cristo y usted, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado, mi hermano, en la relación que uno tiene con Cristo. Mire, la mayoría de los esposos no pasan tiempo juntos con Cristo. Es decir, de oración y de lectura de la Biblia y de comunión como esposos. ¿Y sabe por qué le digo eso, hermanito? Porque nos cuesta trabajo hacerlo individualmente. Y si no lo hacemos individualmente, nos cuesta mucho más trabajo hacerlo con alguien más. Y nos cuesta mucho más trabajo hacerlo con quien nos conoce tal y como somos. Y entonces eso trae muchos problemas. Usted tiene que asegurarse de tener una relación íntima, personal con Cristo cada día y que nada ni nadie intervenga en esa relación. Amén. No digo que usted tiene que desatender la situación de la familia. Estoy hablando de su relación personal, porque Cristo va a venir por cada uno de nosotros. Cristo no va a venir por la familia Pérez, ni por la familia Sánchez, ni los González, ni los Morales, no, Cristo va a venir por cada individuo que es parte de su iglesia, porque ya entendió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La filiación que hablábamos la semana pasada, es decir, el ser nacidos de Dios, trae como consecuencia la unión con Cristo. Pero la comunión hace posible la intimidad con Cristo y es esa intimidad la que nos guarda a desobedecer su palabra. Cuando usted y yo hemos entendido que hemos nacido de Dios y que tenemos esa intimidad con el Señor, que tenemos esa comunión con Cristo, es precisamente esa comunión la que nos impide desobedecer la palabra de Dios. Mire, yo no sé si usted ha sabido, pero cuando una persona tiene un problema, digamos de alcoholismo, y está tratando de salir de esa situación, entonces la familia en cuestión de esa persona trata de que esa persona nunca esté sola, sino que alguien de la familia esté siempre con él para que le impida caer en esa tentación. Amén. Es precisamente eso lo que tenemos que entender nosotros de Cristo. Cuando yo voy con Cristo a todos lados, cuando usted va con Cristo a todos lados, en esa comunión, en esa intimidad, entonces es muy difícil usted y yo vamos a desobedecer su palabra. Amén. Es en esa comunión e intimidad que usted y yo tenemos con Cristo que entonces entendemos que Cristo murió por mí y que yo morí con Cristo. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando yo entiendo eso, entonces no tengo ningún problema para someterme a la voluntad de Dios. Y el pecado entonces no tiene poder sobre mí. Es tan sencillo
que precisamente por eso no lo creemos. Y como no lo creemos, no lo practicamos. Estamos a veces esperando que aparezca una nave del cielo y nos dé la fórmula para poder vencer el pecado, no sé. O que los planetas se alineen para que usted y yo seamos libres de pecado. No, la Biblia dice que Cristo murió para quitar el pecado de nuestras vidas. No hay más, mi hermano. No hay vuelta de hoja.